Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 39 minutos en Colombia. Como lo decíamos esta mañana, prácticamente hoy se empiezan a normalizar las cosas en Colombia como consecuencia del fin del Puente de Reyes. La actividad laboral se retoma y falta todavía la actividad académica. De manera que puede empezar el asunto a verse ya normalizado en pocos días con la entrada de colegios y de universidades. Pero en lo que tiene que ver con las empresas, ya todo se normaliza. Y es el inicio también de los ajustes en precios, por ejemplo, en peajes, en el precio de la gasolina, en el precio de los alimentos. ¿Cuál va a ser el impacto? Imagínense, ha comenzado el año con la amenaza de un paro camionero, como ustedes lo escucharon bien temprano. Queremos hablar del bolsillo de la gente, de la economía de cara a este 2025, y para ello nos acompaña Mauricio Salazar, que es PhD en Economía y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Profesor Salazar, buenos días, bienvenido a Una Mirada Diferente, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Juan Manuel, buenos días y buenos días para toda la audiencia. Bueno, a la luz de lo que ha podido usted observar con las distintas variables económicas y macroeconómicas, ¿cómo pinta económicamente hablando este 2025? Bueno, este 2025 pinta un año bastante complejo. Digamos que vuelve el presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Parece estar cantado una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso va a determinar profundamente lo que le pase a la mayoría de países y a Colombia en particular. Digamos que ese ambiente puede terminar causando inflación en Estados Unidos, eso puede implicar subida de tasa de interés allá, y eso va a implicar que el dólar puede ser que suba más de lo que está hoy en día. En términos locales, digamos, las cuentas fiscales están bastante ajustadas. Digamos, terminamos 2024 con recortes anunciados de 28 billones por un presupuesto inflado. 2025 está igual. Y hay una discusión muy grande justamente en términos de la salud, de todo lo que el gobierno le está yendo al sistema, que se subió esto que llaman la UPC, que es como la unidad bajo la cual se gira a las EPS, que subió menos que el salario mínimo. Se habla de que a través de eso se está desfinanciando el sector salud. Tuvimos una subida del mínimo bastante alta, que pues va a tener una afectación sobre los mercados laborales. Entonces 2025 pinta un año muy retador, pinta un año en el cual vamos a tener que navegar turbulencias internacionales con una situación fiscal que ya se ve muy comprometida. Profesor, profesor Salazar, en el panorama internacional hay dos fenómenos. En pocos días Maduro asume la presidencia en Venezuela y 10 días después Trump asume la presidencia en Estados Unidos. ¿Esos factores pueden generar algún impacto económico para nosotros, por ejemplo, en el precio del dólar? Claro, como mencionaba lo de Trump en particular, es decir, dada la guerra comercial pues, que seguramente se va a dar entre Estados Unidos y China, esa guerra comercial va a implicar que Trump ponga aranceles, que ya lo ha dicho con Canadá y lo ha dicho también con China, y dados esos aranceles va a subir la inflación de Estados Unidos. Al subir la inflación de Estados Unidos, la Reserva Federal de allá va a tener que subir su tasa de intervención de política, y esto al subir la tasa de interés de allá, pues va a hacer que las inversiones vean más rentables irse a Estados Unidos, y por ende el precio del dólar por ese canal va a tender a subir. Por el lado de Venezuela y el lado pues lamentable todo lo que está pasando en las elecciones y todo lo oscuro que ha sido la elección nuevamente del presidente Maduro, pues ya hemos visto en el pasado que parte de lo que nos ha pasado como Colombia está tan cerca, hemos sido el mayor receptor de la migración venezolana. Eso va a implicar, digamos, una presión para el mercado laboral colombiano, y la migración venezolana, digamos, ha tenido Colombia en parte como destino final, pero como un lugar de tránsito para luego moverse a otras economías. Entonces, pues Nicolás Maduro seguirá en el poder, habrá que ver cómo sigue el manejo económico. Lo de dolarizar Venezuela, digamos que ha contribuido a la estabilidad de ese país, más sin embargo la perpetuación, digamos, del régimen, pues puede ser un motivo para que la gente quiera seguir migrando por fuera, y pues como Colombia está al lado, pues es el destino natural
para que las personas o salgan y se queden acá o salgan como lugar de paso y luego sigan. Correcto. Profesor Mauricio Salazar, el año terminó con el anuncio de parte del gobierno de un aumento en el salario mínimo de los colombianos cercano al 10%. Sin embargo, se estima que la cifra de inflación del 2024, que todavía no se conoce, podría ser muy por debajo de ese aumento. ¿Cómo puede afectar eso a la economía colombiana? Claro, en la economía que uno vaya hay inflación, ¿no? Si usted está hoy en día en Bolivia, está en Ecuador, a principio de año siempre todas las economías suben precios, Estados Unidos pasa igual, digamos que es una cosa eh, que en todo lado en enero vamos a estar discutiendo si los salarios son suficientes para cubrir la inflación o no. Eso es una discusión, digamos, casi que normal en todos los países. Ahora, ¿cuál es el tema del salario mínimo? El tema del salario mínimo es que por alguna razón, y a mi juicio muy extraña, es la discusión reina del mercado laboral colombiano cuando, estimada audiencia, los que están, digamos, con los que estamos hablando, eh, ¿a quién le aplica realmente la subida del salario mínimo? Le aplica una porción muy pequeña de la población. Un poco lo que nosotros hemos visto en un estudio que hicimos de 10 años de mercado laboral es justamente desde el presidente Duque se ha subido mucho más el salario mínimo que la inflación en la productividad. Entonces el salario mínimo en Colombia es es el salario que da la puerta a la formalidad. La formalidad es este estatus laboral donde uno paga salud, donde uno paga pensión, y paga otra serie, digamos, de cosas, ¿no? Básicamente es el estatus laboral que eventualmente le garantiza, si uno se queda toda la vida y que en la vejez haya pensión. Hoy en día eso nada más cobija el 25% de la población de Colombia. Entonces, este salario es la puerta de entrada y tenemos un sector informal que es el 55% de Colombia. Entonces ya tenemos una medida que afecta el precio de entrada a la formalidad y el resto de Colombia sigue siendo relegado. ¿Qué encontramos en este estudio de 10 años de mercado laboral? Los trabajadores informales hoy en día ganan menos mínimos que hace 10 años. Y esto ya es preocupante de por sí, porque no tenemos políticas laborales para la mayoría de Colombia. Trabajadores informales, ¿dónde están? 85% de los trabajadores en la ruralidad son informales. Entonces, lo que hemos tenido son políticas que solo le hablan a la urbanidad. De hecho, en el estudio encontramos que solo los trabajadores formales de las 5 principales ciudades han logrado ganar los mismos mínimos que hace 10 años. El resto de regiones los informales se están quedando rezagados. Entonces, un poco, es decir, subir el mínimo mucho más allá de la inflación no es coherente con la realidad, digamos, económica del país. Y lo otro que hemos visto es que hay más personas atrapadas en exactamente el salario mínimo. Hace 10 años ganaban 5%, 2023 ganaban 11%, 2024 ganaban 14%. Y estas subidas del mínimo casi que nos están dejando dos Colombias laborales, una que gana menos del mínimo y cada vez menos, y otra Colombia formal que cada vez uno encuentra que el mayor salario que se gana ahí es únicamente el salario mínimo. Entonces, el gran llamado que hemos hecho es que ojalá nos pensemos el país para tener políticas industriales que hagan que sea la productividad de toda la economía la que haga que ganemos más y que a través de eso venzamos la inflación y no sea la discusión de todos los eneros de oiga, es que la subida no cubre la inflación. Eso puede ser cierto o no, no aplica para el mínimo, por el resto de los trabajadores es verdad que los aumentos no se fijan con el mínimo y no les cubre lo que sube todos los bienes de la canasta. Hay dos Colombias laborales. Esa es una frase bien interesante que nos trae el profesor Mauricio Salazar. Y si le entiendo bien, se ha sobreestimado mucho la influencia del salario mínimo en la economía colombiana, teniendo en cuenta que solo cobija el 25% de la población. Si le entiendo bien. Exactamente. Y ese 25% que le mencionaba yo era de los adultos mayores que tienen pensión. Los que ganan el mínimo y se ven afectados por eso es el 15% de Colombia. Entonces, la gran discusión nuestra es lo que afecta al 15% de trabajadores y el otro 65% queda a la deriva para aumentos. Y fíjese, esto tan interesante. Colombia, digamos, no se compara con América Latina. La informalidad de América Latina es 55%, nosotros estamos en el promedio. Pero en autoempleo es la situación en la cual la gente pues, se emplea ella misma, y en esto pensemos en los vendedores ambulantes en las calles, en, digamos, el agricultor que saca y él mismo va y vende. Somos el 42% de trabajadores. Eso lo que nos quiere decir es que a Colombia le faltan firmas.
Entonces, claro, subimos el salario mínimo, solo hay algunas firmas grandes que logran, digamos, pagar eso a los trabajadores, el resto les toca en informalidad y 42% viven de lo que logran vender. Entonces, a esta gente el mínimo no lo afecta en lo más mínimo. Y dado eso, justamente la discusión que hacemos es una discusión sobre algo que afecta a una muy pequeña parte de la población, cuando el resto está a la deriva de las cosechas, del mercado y de lo que logren vender en la calle. Profesor, quiero proponerle este ejercicio. Mauricio Salazar, PhD en Economía, habla con autoridad, es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En este momento lo están escuchando muchos colombianos que la luchan intensamente por ganarse el pan, por llegar a final de mes. ¿Qué sugerencias les haría el profesor Mauricio Salazar en términos económicos para que este año no sea tan impactante en el bolsillo? Claro, lo primero que siempre se habla con inflación es diversificar la canasta de consumo, ¿no? Si sube la papa, eventualmente se sustituya por plátano, por ñame, compren guatila, como le llamamos acá, se llama sidra en otras regiones del país. Digamos, eventualmente, si los precios suben, tengan, digamos, la posibilidad de con los mismos pesos comprar otras cosas que eventualmente están baratos. Digamos que el ciclo de precios varía mucho a lo largo del año. Lo segundo es realmente hacer lo posible por diversificar ingresos y por no quedarse con una sola actividad en la medida de las posibilidades. Y lo tercero es realmente este año pinta un año de muchos ajustes en programas incluso del gobierno. Ya hemos visto que en diciembre, digamos, el pago de ICETEX se ha visto comprometido, ya han anunciado el tema de Mi Casa Ya que no va a ser. Lastimosamente aquellos que reciben subsidios, es de esperar que este año presupuestalmente se reduzca. Pero si usted hoy recibe subsidios, trate de ahorrar lo más posible y trate de prepararse para un eventual recorte. Un poco el tema es, hay que manejar el gasto con mesura, y si usted recibe subsidios, no le sorprenda que haya algún ajuste en el cual se reduzcan, porque este año presupuestalmente para el gobierno pinta muy complejo. Muy bien, excelentes tips. Compre lo que está más barato. Pues si está cara la papa, compre ñame, compre la guatila, Sí, compre distinto. la sidra, diversifique sus ingresos en la medida de lo posible. Si recibe plata de una sola fuente, trate de buscar otra, ¿verdad? Y si recibe subsidios, trate de ahorrar ante la eventualidad de un recorte, como de hecho se va a presentar. Profesor Salazar, gracias por acompañarnos aquí. Feliz año y seguimos en contacto. Vamos a seguir conversando con usted si nos ayuda, por favor. Claro que sí, un feliz año para todos y ojalá este año sea lo mejor posible. Muy bien, él es Mauricio Salazar, PhD en Economía, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y así arranca este 2025.